Y el viernes 14 de agosto comenzó en Venezuela un nuevo proceso de excarcelaciones de presos políticos, no de libertad plena, excarcelaciones una vez más. Y el régimen interino anunció 131 medidas, mientras las organizaciones de derechos humanos han ido verificando caso por caso para determinar quiénes efectivamente han recuperado la libertad y las cifras no coinciden. La presidenta, de hecho, de la Asamblea Nacional 2015, Dinora Figuera, pidió transparencia, pidió claridad sobre este proceso, mientras que familiares de presos políticos reclaman la libertad de todos e información, respuestas sobre la situación de sus seres queridos. Para abordar este tema, conversamos con Laura Lousa, quien es defensora de la justicia, de los derechos humanos, es directora, fundadora de la organización no gubernamental Acceso a la Justicia, lo que no se da en Venezuela desde hace casi 30 años, pero bueno, decimos vamos a hablar con ella. Bienvenida una vez más a este espacio, Laura. Gracias por la invitación. Acceso a la justicia, bueno, imagínate, ¿no? No hay Estado de Derecho hace bastante tiempo en Venezuela y es parte de la lucha, pero no deja de impresionar que cada vez que se hace un anuncio, ¿no? Cada vez que se empieza a dar excarcelaciones, ni siquiera libertad plena, el régimen maneja una cifra que para nada nunca coincide con la que ustedes van llevando. Es algo increíble. ¿Por qué? ¿A qué atribuyen ustedes esto? Sí, básicamente, bueno, por un lado ellos dicen que van a escarcelar un número de personas y luego no hay una lista oficial de cuántas personas escarcelaron, quiénes son, de dónde las escarcelaron. Eso es lo mínimo que debería ocurrir en vamos a decir, en un país normal, donde de manera oficial, así como se anuncia que va a ocurrir algo, después se anuncian los resultados y eso Mm, aquí no ocurre. ujú. Claro, y hasta en definitiva ahorita, de acuerdo a esa cifra que se anunció, que según ellos se bueno, de excarcelaciones, que ni siquiera son tampoco libertad plena para los presos políticos como correspondería. Pero es tal la diferencia que la propia Dinora Figuera pidió. Y esto es un tema que incluso me confirmaba uno de los miembros de la Comisión de la Asamblea Nacional 2015 que entrevisté justamente ayer, Millán, el diputado Millán. Él me decía que una cosa es que no se anuncie, otra cosa es que no se esté trabajando en esa comisión para la libertad de los presos políticos y me asomó que él cree que esto va a terminar pronto, es decir, que se va a lograr la libertad de todos. Eso a mí me llenó de esperanza, por supuesto, porque es lo que uno quiere. Ojalá que se dé, ojalá que se sea. Le dije, su palabra vaya adelante. Pero la realidad es que pareciera un trabajo, hay un esfuerzo de Estados Unidos y de esa comisión, ¿no? Ahora, el régimen termina haciendo lo que le da la gana. Bueno, recordemos que es el mismo gobierno que tenemos además hace mucho y que tiene unos patrones o una manera de actuar. Esos patrones no han cambiado, lo que ha cambiado es la intensidad de la represión, la intensidad de ciertas formas y al final del día, pero los medios, la forma de trabajar es la misma. Un ejemplo por ejemplo, el estado de emergencia económica, lo siguen postergando y postergando. Y eso ocurrió también de 2016 a 2021. Entonces tú ves que se repite el esquema, se sigue manejando el mismo estándar de cómo se gobierna. Y la política de Estado ha sido una política de oposidad. Entonces lo tenemos incluso en temas tan graves que no debería ser como este. Ujú. Y allí lo que pasa con las ONG es que, claro, ellas dependen de los familiares o víctimas que se acerquen a ellas y le digan, mira, aquí está mi familiar, quiero que denuncies esto, quiero que sepas que está preso o la propia víctima que quiere dejar documentación sobre su situación. Entonces, por eso también hay varias cifras de las ONG de cuántas personas están escarceladas o liberadas o lo que sea, pero realmente el rol es del Estado. Las ONG son organizaciones no gubernamentales que hacen un trabajo de políticas públicas y apoyan y pueden asesorar, pero no son Estado. Ese Así rol es. es del Estado. Claro, hasta cierto punto, pues, ¿no? Hay límites. Y hablan de más de 400 todavía privados de libertad. Es el número que a ustedes también le da, incluso de cuánto estamos hablando todavía hoy de desaparecidos, en condición de desaparecidos. ¿Qué información manejan ustedes? Sí, realmente yo en este momento no te puedo decir, entiendo que son más de 100 personas. Acceso a la Justicia lo que hace es un observatorio de justicia. Nosotros no llevamos ni números de presos directamente ni víctimas. Nosotros lo que hacemos es monitoreo jurídico y jurisprudencial de lo que pasa en Venezuela a nivel de cualquier poder del Estado, ¿no? Entonces, como te digo, son cifras Sí. de foro penal, de justicia, encuentro y perdón, pero eh, de manera general, lo que se ha dicho que también debería ser el Estado que informa. Claro, aquí el problema es que también el Estado desaparece y no quiere que se sepa. Entonces también para ellos no son desaparecidos. O sea, ese es otro problema. Son personas
que efectivamente no se sabe dónde está, no se da reporte, se pasa por los centros de detención y ellos no dan reporte, que antes en otra época se podía hasta entrar, ver, había listas, había una persona que te informaba y ni siquiera a lo mejor en algún momento existía internet. Y sin embargo, todo eso no ocurre. Incluso pasas por ahí y te dicen, no, no está aquí. Entonces tú te enteras que está, es por otra persona presa que Sí. como está todo eso en redes o por familiares te van diciendo. Pero el Estado muchas veces no informa y ahí está la cifra de desaparecidos. Ujú. No, y de cantidad de cosas que, por supuesto, hoy en día, como bien dice, están dentro de un terreno muy opaco. Y es desesperante, sobre todo para las familiares y para quienes defienden también, en este caso, a los presos políticos. De hecho, surgió ahorita una información extraoficial, ayer, si no me equivoco, o ha estado circulando extraoficialmente, no sé hasta qué punto ustedes manejan algo más verificado, de supuesta destitución de más de 40 jueces por corrupción y que podría ser parte de la misma presión que desde la mesa de diálogo se estaría haciendo para que empiece a cambiar el sistema judicial. ¿Qué sabe? Sí, no, no sabemos, y realmente esa información no tenemos manera de verificar. En Venezuela la situación es tan grave que nosotros no sabemos quiénes son los jueces, salvo los del Tribunal Supremo. Incluso una ONG como nosotros y otras también, incluso las que tienen casos en tribunales, que llevan víctimas, no pueden entrar en audiencias que deberían ser públicas. En Ujú. otra época tú podías hasta sacar los expedientes y ver para hacer incluso una suerte de estadística, algo. En Venezuela no sabemos ni cuál es la ley de presupuesto, o sea, no tenemos la ley de presupuesto, no se publica 2015, o sea, algo tan básico como eso. Entonces, ahí, por eso te digo, es una política de opacidad, pero también tiene mucho que ver con un Estado frágil o fallido, también como se le conoce, que no tiene ni siquiera control real dentro de sí mismo, ¿no? Ujú. Entonces, ese es Ujú. el problema de fondo. Entonces, no hay rendición de cuentas. Y en cuanto a estas personas que dijeron de estos jueces, no se sabe nada en realidad, porque rodó la noticia, pero no ha sido una fuente Oficial. confiable. Entonces no podemos certificarlo, no Ujú. sabemos qué ocurrió, ni quiénes son. Sí, literal, nos pasa a todos, es alarmante, ¿no? Y con algo tan, como bien dice usted, tan importante en este caso, que es el Estado de derechos en Venezuela, que no existe, por supuesto, hace rato no lo tenemos y por eso sigue mucho la lucha y hasta la pérdida de vidas y libertades. Cuando se anuncia esto como primer punto en el ciclo que cierra de la mesa de diálogo, ¿ustedes qué sintieron dentro del esfuerzo que vienen haciendo como organización no gubernamental de acceso a la justicia? Sí, La bueno, Corte. básicamente para nosotros es fundamental el tema del Tribunal Supremo porque ese es nuestro rol fundamental y esa fue la razón por la que yo creo acceso a la justicia, para que se supiera qué estaba pasando ahí porque desde el principio el mismo día siguiente a la entrada en vigencia de la Constitución, el mismo Tribunal Supremo que fue nombrado la primera vez no cumplía con los estándares, nunca se cumplió la Constitución y el Tribunal Supremo fue secuestrado por el poder desde el principio del chavismo. Entonces nos parece muy bien que se haya empezado por el pecado capital de lo que es el régimen, de cómo funciona el régimen, que es a través del Tribunal Supremo ir cambiando la Constitución, ir evitando el control del poder, que justamente es lo que debe hacer un Tribunal Supremo, y luego para colmo, al ser un órgano de gobierno judicial, pues justamente tú tienes el control del Tribunal Supremo, tienes el control de toda la judicatura y de todos los Ujú. jueces, porque además nombra a los jueces. Entonces, me parece esencial que se haya empezado por ahí también, porque si hubiera un proceso electoral, ¿dónde vas a impugnar si hay irregularidades? Ok, va a ser tutelado, va a haber unas reglas, va a tratarse de arreglar todo lo que se puede, pero en la práctica y en la ejecución pueden pasar muchas cosas. Lo que estamos viendo en la liberación de presos políticos. Hay una idea, hay una orden aparentemente, hay una instrucción, se dice algo y después no se ejecuta como es. Entonces es fundamental que el órgano de justicia máximo pueda resolver en caso que haya algún problema. Claro, que recupere la independencia, pero además también se ha integrado por gente honorable, íntegra. Es también parte de lo que se Claro, es que pide. esta es la única manera que ese Tribunal Supremo recupere la independencia. De hecho, ese es el requisito fundamental y está escrito que sea gente honorable, juristas honorables, reconocidos, no solo los estudios, etcétera, pero es muy importante ese tema y además es muy importante que no sean activistas políticos, que es lo que ha ocurrido todos estos años. Son personas hasta inscritas en el PSUV y eso es absolutamente inadmisible.